Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, eh, un agradecimiento muy importante para nuestro amigo Paco Olvera, en este caso de la Organización Internacional de Magistrados y Jueces, Asociación Civil. Asimismo, un saludo a la juez Carla Inés por la invitación a poder participar con todos y cada uno de ustedes para poder, pues, de alguna manera transmitir este tan interesante tema acerca del uso de la prueba anticipada para evitar la revictimización en materia penal. La verdad es que un servidor, de alguna manera, en el ejercicio de esa función pública que realiza, pues hemos advertido la gran necesidad de esta figura que, a final de cuentas, en nuestro país aún no se le ha dado ahora sí que ese uso adecuado en pro del derecho de las víctimas. Bueno, eh, los primeros 10 minutos de nuestra plática la voy a utilizar de alguna manera para sentar las bases acerca del tema que estaremos platicando durante esta hora, para efectos de poder comprender y poder adentrarnos precisamente en esa necesidad que se tiene por parte de la víctima de que los operadores judiciales o de procuración de justicia o inclusive su asesor jurídico permitiera o propusiera el uso de la prueba anticipada, ¿no? Entonces, bajo ese tenor, iniciaré mi disertación. Digo, como todos ustedes saben, pues obviamente decía Emmanuel Kant, no hay un deber, la necesidad de una acción por respeto a la ley. Sin embargo, a través de la historia, pues el derecho penal ha tenido diversos bagajes, de alguna manera, desde tiempos de las antiguas civilizaciones, que de alguna manera pues nos han hecho ver la evolución del mismo, pero sobre todo aquí lo voy a enfocar en la participación de la víctima en un momento dado en precisamente ese proceso o esa relación que se puede dar entre victimario y víctima. ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, y de la lectura que podamos dar a diferentes tratados en materia de derecho penal, pues podemos encontrar que el derecho penal puede verse desde dos puntos de vista, ¿no? Un objetivo y otro subjetivo. Pero a final de cuentas, en un Estado contemporáneo, podemos considerar que, pues, a final de cuentas, es el Estado quien está facultado para penar los comportamientos delictivos, que para ello necesita, obviamente, normas jurídicas penales que regulen dichos comportamientos, es decir, el hecho que la ley señala o tipifica como delito, y sobre todo, pues que esas leyes establezcan sanciones en caso de que un individuo realice conductas basadas precisamente en lesionar los bienes jurídicos protegidos, y aquí es precisamente donde aparece la figura de la víctima, ¿no? Entonces, como ustedes saben, México, pues no es la excepción, tiene un sistema jurídico actualizado de alguna manera que es muy similar a lo que hoy tenemos en prácticamente Latinoamérica, inclusive ciertas similitudes con el sistema europeo, en este caso español. Sabemos que nuestro sistema jurídico penal pues, prácticamente tiene una base sobre un sistema germánico. Entonces, podemos en un momento dado llevar a cabo utilizar el derecho comparado para precisamente poder aterrizar este tema. Pero bueno, tocando o volviendo al tema específico del día de hoy, como ustedes saben, prácticamente la víctima, ahora sí que en un mundo democrático que tenemos a partir de cierta época, pues de alguna manera la víctima ha aparecido o desaparecido inclusive de la participación, en este caso del proceso penal. Si nos remitimos un poquito, pues obviamente a épocas en las que la Nueva España, por ejemplo, que se trajeron el sistema mixto inquisitivo en el que prácticamente el sistema judicial o el poder judicial tenía a su cargo precisamente la procuración de justicia. Por esa razón, pues sabemos que ese sistema prácticamente conllevaba que la persecución de los delitos y obviamente la imposición de penas y la ejecución de las mismas recaía en aquellos tiempos en un sistema penal en donde era el Poder Judicial quien tenía ese monopolio. Y así fue ese bagaje a través de la Constitución de 1824, 1857, hasta en los tiempos de 1900, en las que ya aparecen los primeros vestigios donde una procuraduría, o aparece la primera ley orgánica de una procuraduría general que precisamente le diera esa independencia y que prácticamente un poder judicial de alguna manera fuera el ente del poder público específico que en un momento dado
fuera el encargado del proceso, en este caso jurisdiccional, y en su caso, pues obviamente llevada toda esa secuencia procesal, llegada a la imposición de penas, y hoy, como lo tenemos hoy, pues precisamente la ejecución de la misma. Pero bueno, durante todo este bagaje que insisto, la víctima ha aparecido de alguna manera y ha desaparecido de la misma. Nos remitimos un poquito a historia, llegamos a inclusive principios del siglo pasado, la víctima desapareció precisamente del proceso penal. ¿Desapareció en qué sentido? Me refiero en el tema victimológico, ¿no? Desaparece porque, al final de cuentas, estaba considerado como un objeto del proceso penal, es decir, fuiste quien resintió esa agresión, ese agente externo que de alguna manera está estipulado como bien jurídico tutelado y que de alguna manera al final de cuentas, esa participación dentro del proceso, si bien es cierto, se te reconoce esa calidad de víctima, sin embargo, no participa activamente dentro del proceso penal. Al final de cuentas, así nos llevó el Código Federal de Procedimientos Penales, las diferentes leyes adjetivas que surgieron durante este tiempo en el Estado mexicano. Sin embargo, ya cuando llegamos a este sistema de justicia penal, es decir, la reforma del 2008 y prácticamente la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, se nos anuncia que precisamente uno de los parteaguas que tiene este sistema es precisamente la participación activa de la víctima. Sin embargo, a final de cuentas, antes de tocar este pequeño tema tan interesante, también de alguna manera tenemos que entrar al estudio de lo que nosotros conocemos como victimología. Miren, este pequeño trabajo que nosotros hicimos, lo utilizamos para una investigación en nuestro estudio doctoral. Sin embargo, en un inicio, un servidor lo había relacionado en el caso de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, al adentrarnos en el tema de la victimología, como ahorita lo veremos, de alguna manera nos llevó a mucho más allá, a que no únicamente, inclusive, podríamos hablar de víctimas como niñas, niños y adolescentes, sino víctimas en general, cualquier grupo vulnerable que de alguna manera estuviera en esa misma condición de vulnerabilidad. Y, ¿por qué no?, también los testigos del delito. Como en ese caso, pues recordemos que ahorita, como lo vamos a ver, prácticamente también conoceríamos como una víctima terciaria, ¿no? En este caso, aquel persona física que de alguna manera ayudó, apoyó a esa víctima primaria, ¿no? Entonces, para esto tenemos que adentrarnos un poquito en el tema de la victimología. ¿Qué es la victimología? Aunque en un principio la victimología la entendíamos como una subrama más de la criminología, esa rama que se encargaba del estudio precisamente del criminal, y a veces decíamos nosotros, ¿cómo es posible que exista una ciencia que se encargue del estudio del ente criminal, es decir, del sujeto activo de la relación penal, y no exista una rama que de alguna manera, una rama auxiliar del derecho penal que también estudie precisamente a la víctima? O sea, es decir, al final de cuentas, la persona que realmente está sufriendo esa agresión por parte de un sujeto y que en estricto sentido la norma penal se supondría que lo estaría protegiendo. Entonces, la victimología prácticamente surge alrededor de los años 1930, 1950, los primeros tratados. Pues obviamente tenemos algunos tratadistas que ahorita mencionaremos cuáles son sus aportaciones a la victimología. Entonces, entre ellos Meldenson, que es uno de los más que ustedes podrán encontrar, si hacen un estudio de la victimología, podrán encontrar diversos puntos, inclusive hacen la clasificación que nosotros encontramos hoy como victimología: victimización primaria, victimización secundaria, victimización terciaria, víctima inocente, víctima al azar, es decir, toda esa clasificación que de alguna manera se tiene en la victimología. ¿Pero qué es la victimología? Decíamos, pues es una ciencia multidisciplinaria que se ocupa del conocimiento relativo a los procesos de victimización, pero sobre todo también de desvictimización. Entonces, para la victimología concierne precisamente el modo de que una persona deviene de víctima en sus diferentes dimensiones, insistimos, víctima primaria, secundaria o terciaria, pero sobre todo estrategias de prevención, pero al punto que hoy trataremos precisamente la reducción de la misma, ¿sí? Porque al final de cuentas la victimología también estudia el conjunto de respuestas sociales, asistenciales, pero sobre todo jurídicas, tendientes
a la preparación y reintegración social de la víctima. Ese es el punto importante que en un momento dado seguiremos platicando el día de hoy. Pues insiste, pues la victimología es una ciencia que estudia científicamente a la víctima y su papel que tiene, en este caso, con el hecho delictivo. Insisto, los primeros legados, los pioneros de la victimología, tenemos a von Heinten y Mendelssohn, cuyos estudios pues prácticamente se circunscriben a conocer esta relación que existe en lo que conocen ellos o lo que ellos manifiestan como pareja criminal, ¿no? Esta demostración recíproca entre la interacción existente entre el autor y su víctima, dándole una nueva imagen a la víctima, ¿no? Más realista, más dinámica, como sujeto y no como mero objeto, como lo mencioné al inicio de esta plática, capaz de influir en la configuración del hecho delictivo, en su estructura dinámica, pero sobre todo en su parte preventiva. Entonces, ya encontrado o definido lo que entendemos como victimología, pues entenderemos de ella qué es lo que conocemos como víctima, ¿no? Si nos vamos a los primeros análisis de la palabra víctima y nos vamos a etimología que es similar, nos sorprenderíamos porque prácticamente víctima entenderíamos como persona o animal sacrificado destinado al sacrificio, persona que se expone u ofrece un grave riesgo a obsequio de otra. Imagínense pues, cómo es precisamente la etimología de la palabra víctima, ¿no? Entonces, sin embargo, esta palabra de víctima, pues como lo dijimos hace ratito, ha ido evolucionando de alguna manera desde las leyes del talión, desde la venganza privada, de venganza pública, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas ya llegar al punto de conocérsele como sujeto pasivo o víctima participante, pero sobre todo sujeto del proceso penal. En México, en nuestra Ley General de Víctimas, en el artículo 4, pues podemos encontrar las diferentes definiciones que tenemos sobre víctimas directas e indirectas, ¿sí? Y entendemos que víctima directa pues es aquella persona física que haya sufrido algún daño, menoscabo económico, físico, mental, emocional o cualquiera puesta en peligro o lesión de sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito. Digo, también hace referencia a la violación de derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales en los que México sea parte, obviamente por la actividad de otros particulares o del propio Estado mexicano. Sin embargo, en esta práctica nos enfocaremos precisamente a esa persona que recibe ese daño o menoscabo, ya sea físico, mental, económico, pero sobre todo cognitivo y psicológico, que es el tema que de alguna manera nos pone o nos lleva a la atención de este estudio a efecto de poder considerar a esas víctimas vulnerables y su revictimización durante, en este caso, el proceso penal. Entonces, inclusive este artículo 4 de la Ley General de Víctimas nos refiere precisamente a las víctimas indirectas, familiares, aquellas personas físicas que estén a cargo precisamente de la víctima directa, es decir, la persona que recibió esa agresión o ese daño, inclusive las víctimas potenciales, que son aquellos terceros, aquellas personas físicas que de alguna manera sus derechos peligren por haber prestado asistencia a la víctima. Entonces, en conclusión, víctima es aquella persona, ya sea individual o colectiva, que sufre precisamente la acción de determinado agente externo, el cual lastima sus derechos, sus bienes o su integridad física, ¿no? Entonces, repitiendo un poquito, entenderíamos como victimización primaria, o lo que conocemos en el tema de victimología, pues precisamente el mecanismo por el cual esa persona recibe precisamente del sujeto, lo pasamos a ser un sujeto pasivo en la relación punible o en el hecho punible, en la relación penal, y que de alguna manera, pues obviamente lo convierte en ese sujeto pasivo y víctima por parte de su victimario, quien ejecuta la acción penal prohibida y que pone en peligro o lesiona ese bien jurídico tutelado. Pero bueno, eso sería el menor de los significados acerca de víctima. Pero el punto que hoy nos trae a esta plática, pues precisamente es la revictimización o victimización secundaria. ¿Qué entiende para la victimología lo que entendemos como victimización secundaria?
Decíamos, es aquella por la cual interviene precisamente el sistema de procuración de justicia o judicial de un determinado país, y las personas o las personas víctimas sufren a tener que revivir una y otra vez el hecho traumático por el cual han sido victimizados. Es decir, la victimización secundaria ocurre en el momento en que se lleva a cabo un procedimiento o bien dentro del mismo proceso jurisdiccional en contra del autor de haber cometido el ilícito. ¿Qué significa en este caso? Entonces, a veces, de alguna manera, es precisamente la actuación de ese tercero encargado de procurar e impartir justicia quien en un momento dado genera esa revictimización, ¿sí? Inclusive podemos encontrar en algunos tratados en materia de derecho penal y estudios de la victimología que precisamente a veces son la mala arquitectura inclusive de los procesos penales las que pudieran en un momento dado llegar a generar esa revictimización. Entonces, este tipo de victimización, de alguna manera, inclusive en algunos casos, dicen algunos tratadistas, es inclusive más nociva que la propia victimización primaria, debido precisamente a esa remembranza de los hechos, repetirlos una y otra vez, producir en las víctimas mayores consecuencias psicológicas y mentales negativas en esos sujetos vulnerables, ¿sí? Este caso puede generar, inclusive agravar considerablemente, porque muchas de las víctimas no desarrollan plenamente sus capacidades cognitivas, y el hecho de verse involucrado en un proceso jurídico conlleva precisamente que ese trauma aumente y no consigan a posteriori convertirse en personas útiles para la sociedad. Y no significa que no puedan tener una utilidad sociedad, sino que ellas, precisamente, ellas no se consideren útiles o que puedan otra vez reinsertarse en la vida económica, social, pública, que en un momento tenían antes precisamente de la comisión del hecho delictivo, ¿no? Entonces, en el espacio judicial, obviamente, puede generar inclusive una persona víctima de un delito, y inclusive lo podemos ejemplificar un poquito, precisamente llevárnoslo, este tema a esos grupos vulnerables, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas en extrema pobreza, personas que de alguna manera son en materia de discriminación, ya sea por su orientación sexual, ya sea por cuestiones de étnicas, podemos llevarlo inclusive a personas mayores, es decir, esos grupos vulnerables. Y sobre todo, también tenemos que hacer una diferenciación en diferentes tipos penales, ¿no? En este caso, existen algunos tipos penales que por sus consecuencias psicológicas y cognitivas generan un mayor daño en la víctima. Podemos hablar, por ejemplo, de secuestro, delitos sexuales, trata, privación de la libertad. Tenemos inclusive en el caso de violación de derechos humanos, muchos supuestos en los que particulares pueden estar involucrados o precisamente mayor, pues precisamente el mismo ente público. Entonces, el ser víctima o esa victimización primaria a veces llega a ser el menor de los males que puede llegar a tener una víctima, precisamente cuando se ve ya sujeto a participar en un proceso penal, a estar en un espacio judicial que puede aumentar inclusive su nivel de estrés y disminuir incluso para el objeto del proceso penal su capacidad de aportar un testimonio exacto, ¿sí? Con todas esas características que requiere precisamente un testimonio que genere esa convicción o forma demostrativa ante un tribunal de enjuiciamiento para llegar a la conclusión de la culpabilidad de un sujeto que participó en esta relación penal. Entonces, desde el mismo momento hecho de la denuncia o la consiguiente actuación judicial, es decir, esa repetición que realice, imaginémonos desde la propia noticia criminal en donde es asistida por el primer respondiente, ya tiene que llevar a cabo una declaración. Posteriormente, de alguna manera recibe una asistencia psicológica, una asistencia técnica de acuerdo a la norma constitucional y secundaria en materia de proceso penal, y de alguna manera esa reiteración, si de alguna manera tiene que ser motivo de estudios psicológicos o médicos, de alguna manera esa asistencia o de estudios, peritajes,
obviamente requiere otra vez una repetición de ese interrogatorio, las exploraciones reiteradas, la demora del proceso puede suponer un suplicio añadido precisamente a los propios abusos que generó precisamente el hecho delictivo y agrava esas secuelas psicológicas y hasta físicas que en un momento dado pueden generar precisamente en estas víctimas vulnerables. No digamos niñas, niños y adolescentes donde todavía la repercusión psicológica y cognitiva de alguna manera es de mayor trascendencia, ¿no? Precisamente porque se encuentra en ese proceso de, en este caso, de desarrollo. Entonces decíamos, pues existe un temor muy importante de un niño, niña, niña, adolescente, una mujer vulnerable, precisamente a no ser creída, inclusive en algunos casos del hecho delictivo que sufrió, pues si bien es cierto, la intervención jurisdiccional o de procuración de justicia está regulada a través de diferentes textos legales, entiéndase Constitución, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley General de Víctimas, inclusive tratados internacionales en los que México sea parte. Sin embargo, no por ello debe de aplicarse en forma mecánica este tipo de procesos, es decir, sin una consideración específica e individual de la víctima, máximo, insisto, cuando se trate precisamente de estos grupos vulnerables. Entonces, como podemos ver, la respuesta institucional debe huir precisamente de esa rigidez que tiene, de esa generalización. Y lo digo de esta manera porque, al final de cuentas, en este estudio que se realizó, platicamos inclusive con algunos conocedores de la materia y ellos afirmaban que de alguna manera la prueba anticipada tiene cierta rigidez y establece ciertas condicionantes para que se lleve a cabo, ¿no? Obviamente, dice el 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que por alguna razón el testigo no pueda acudir a la etapa de juicio o pueda rendirse ese testimonio por vivir en el extranjero, por motivos de se encuentre en temor de su muerte, por su estado de salud, ya sea una incapacidad física o mental en la que pueda rendir su testimonio. Sin embargo, si lo advertimos, no encontramos un tema que tenga que ver con la victimización. Y a final de cuentas, una revictimización sí puede generar precisamente una incapacidad física o mental o inclusive pues cognitiva. O sea, es decir, no tenemos, como lo dije hace un momento, no tenemos que tener esa rigidez. A final de cuentas, como órganos jurisdiccionales, como operadores jurisdiccionales o operadores del sistema de justicia penal, tenemos que utilizar, así como lo hacemos con otras partes, otros sujetos procesales, los diversos principios por persona, convencionalismo, precisamente vamos a traer los diferentes instrumentos internacionales que hablan precisamente de la revictimización para efecto de hacer el proceso penal flexible también para la víctima. Porque al final de cuentas tenemos un objeto en el proceso penal, el esclarecimiento del hecho y que el delito no quede impune. Entonces, precisamente, la víctima es la que en un momento dado llega a generar precisamente la mejor información acerca del hecho que la ley señala como delito, ¿no? Entonces, como podemos ver, esta victimización secundaria, pues prácticamente sus características o condiciones particulares de la víctima, pues de alguna manera el Estado no debe de exigir mecanismos o procedimientos que agraven precisamente su situación, su condición, ni debe en este caso la norma procesal establecer mayores requisitos que obstaculicen o impiden el ejercicio de ese derecho, ¿sí? Ni que lo expongan precisamente a sufrir un nuevo daño por las conductas precisamente de servidores públicos. Ustedes saben los diferentes, de alguna manera, instrumentos, protocolos, inclusive que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, protocolos para quienes impartimos justicia, niñas, niños y adolescentes, protocolos para resolver, en este caso, perspectiva de género, de los diferentes grupos vulnerables. De alguna manera hace un recuento de los diferentes instrumentos internacionales y normas de nuestra legislación nacional para precisamente de alguna manera poder permitir ese acceso a la justicia precisamente a quien es víctima de un delito. Y ese precisamente es uno de los temas que precisamente hoy tenemos en relación con lo que conocemos como la prueba anticipada. Entonces,
Y si vamos, insisto, ahora me referiré, bueno, la revictimización es en sí una violación a los derechos humanos, precisamente. Digo, las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, dice en su párrafo 11º, dice, se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar daños y perjuicios derivados de la infracción penal y de su contacto precisamente con el sistema de justicia para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. Y destacan en estas reglas de Brasilia precisamente los efectos que tenemos en las víctimas menores de edad, víctimas de violencia doméstica o familiar, inclusive las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta. En este caso nos referiremos pues precisamente a esas muertes violentas, inclusive en nuestro país que tenemos precisamente esa problemática de la participación de la delincuencia organizada. Entonces, como podemos ver, existe tanto a nivel nacional en nuestra legislación como en los instrumentos internacionales, pues precisamente todas las herramientas a nuestro alcance para poder hacer más flexible precisamente la participación de la víctima en su testimonio, pero sobre todo minimizar a lo mayormente posible la revictimización o la configuración de esta victimización secundaria, ¿no? Entonces, inclusive la revictimización puede ser considerada como una transgresión del derecho al acceso a justicia. Como ustedes saben, el artículo 17 constitucional pues, nos establece precisamente este principio. Y para un servidor es de la opinión que la revictimización precisamente genera de forma directa una violación al derecho de acceso a la justicia. Pues de alguna manera los estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos en todas sus vertientes, como lo establece el artículo 2.1 y 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y que de alguna manera también tiene una correlación conjunta con el artículo 1.1 y 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que precisamente habla de ese principio de acceso a la justicia en el marco de los derechos fundamentales que todo individuo debe tener. Entonces, ¿qué pasa en el caso de la revictimización o victimización secundaria? Pues precisamente que las víctimas en muchos de los casos lleguen a abandonar precisamente el proceso debido a esa incertidumbre que existe en cuanto a impunidad o inclusive con el maltrato institucional que el funcionario puede generar, pero a veces también inclusive, insisto, generado por la propia norma procesal o la norma objetiva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vulnera ese derecho al acceso a la justicia y lo aleja precisamente de la obligación de respeto a esos derechos humanos, insisto, reconocidos por los tratados internacionales en los que México es parte, ¿no? Entonces, este estudio, en nuestra investigación prácticamente lo podemos encontrar muchos antecedentes en el derecho comparado. Tenemos, por ejemplo, en Panamá, Colombia, Ecuador, Argentina, inclusive su norma constitucional tiene cierta variación. Existen inclusive resoluciones de su Tribunal Constitucional en donde permiten precisamente el uso de la prueba anticipada para evitar la revictimización. Inclusive más adelantito voy a hacer referencia a una resolución del Tribunal Constitucional de España en donde precisamente hace referencia a este tipo de figuras, ¿no? Entonces, si nos enfocamos un poquito a los derechos del niño, a los derechos, en este caso la Convención de los Derechos del Niño, insistiré nuevamente en esas reglas de Brasilia, inclusive en las guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos, y en todos y cada uno de estos instrumentos encontramos precisamente el anticipo jurisdiccional de la prueba, donde se recomienda precisamente la adaptación de los procedimientos para permitir la práctica de la prueba anticipada, para que participe la persona, en este caso el testigo que se encuentra en condición de vulnerabilidad, y así de alguna manera evitar esa reiteración de declaraciones o inclusive el agravamiento de esa discapacidad o enfermedad, y entendemos no solamente enfermedad física, sino inclusive psicológica cognitiva, que es precisamente generada por la comisión del hecho delictivo. Entonces,
Se recomienda inclusive en estas reglas analizar la posibilidad de preconstituir la prueba, el anticipo jurisdiccional de la prueba, cuando sea posible, conforme al derecho aplicable, lo dice las propias reglas. Dice prácticamente determinar ocasiones para proceder inclusive a la grabación. Obviamente en nuestro sistema jurídico procesal penal tenemos que cuando desarrollemos la prueba anticipada, pues obviamente debe contener las mismas reglas que el desahogo de la prueba, en este caso en la etapa de juicio. Entonces, como podemos ver, existe realmente una necesidad de este tipo de instrumentos jurídicos, pues radica esencialmente precisamente en que las personas que han sido puestas en condición de víctimas suelen rehusar precisamente a dar declaraciones sobre el hecho ocurrido. ¿Sí? En la vida práctica podemos encontrar inclusive procesos en donde ya la víctima no quiere participar precisamente en la etapa de juicio, rendir ese testimonio que de alguna manera le generó ese daño, ¿sí? De alguna manera, y esto genera ¿qué? Pues un quebrantamiento a los principios constitucionales, pero sobre todo al objeto del proceso penal que nos establece el artículo 20 constitucional. Y acuérdense que de acuerdo al artículo 20 constitucional, el proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento del hecho, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Entonces, precisamente al actualizar de alguna manera esta revictimización o victimización secundaria, como también lo hemos denominado, prácticamente hace el abandono del proceso de la víctima, generando impunidad, porque ustedes saben, de alguna manera, a partir de la reforma del 2008 y esta reforma del 2011 en derechos humanos, obviamente con el nacimiento y la implementación del sistema de justicia penal a través, de alguna manera, de sus diferentes principios rectores y de la nueva teoría de la prueba, pues, si bien es cierto, se anuncia que la participación de la víctima tiene precisamente esa participación activa como parte dentro del proceso, pero sin embargo, acordémonos que de acuerdo a las reglas que tenemos en el sistema de proceso penal, tenemos el dato de prueba, el medio órgano de prueba en etapa intermedia, pero para que sea considerada prueba, ese testimonio precisamente debe de rendirse ante el Tribunal de Enjuiciamiento, como lo contempla el artículo 358 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera esa prueba, ese testimonio debe ser rendida precisamente ante ese Tribunal de Enjuiciamiento en cumplimiento al principio de inmediación, ¿sí? Y que de alguna manera solamente podrán ser valoradas o tomadas en consideración precisamente solamente esas pruebas ofertadas, admitidas, incorporadas y desahogadas precisamente en esa etapa de juicio. De ahí que de alguna manera pudiera generarse precisamente esta revictimización, porque la víctima ya viajó desde el hecho delictivo, desde el primer respondiente, desde la denuncia, desde los primeros análisis psicológicos, médicos, dictámenes, ya fue inclusive reiterado si hubo otro tipo de peritajes, es decir, y a final de cuentas pasó un tiempo para que llegara la época en la que se va a llevar a cabo la etapa de juicio, lo cual genera precisamente, como lo hemos estado señalando, esa revictimización. Entonces, sin embargo, no nos debemos de apartar precisamente de que estos principios rectores del sistema pues conllevan a que esa inmediación debe de cumplirse para poder también el debido proceso, pues no podemos desvalorizar los derechos o principios que regulan, en este caso, el proceso para la víctima y también a quien se le impute un hecho de esta naturaleza. Pues recordemos, para este tema de la inmediación, porque uno de los puntos en los que más, de alguna manera, se contrapone, dicen algunos especialistas en materia del derecho penal, que se contrapone la prueba anticipada con la inmediación, ¿sí? Entendemos la inmediación, el principio de inmediación, que precisamente sea un órgano jurisdiccional, es institución pública con jurisdicción, con competencia para manejar o tener conocimiento del proceso penal, que sea precisamente ante él, no pudiendo de alguna manera
delegar esa función como en el sistema pasado, en el sistema mixto inquisitivo. Entonces, ese tema del principio de inmediación, pues obviamente ya fue tocado por la Suprema Corte en la contradicción de tesis 412/2010, en la que sostuvo precisamente ese principio de inmediación que establece el artículo 20, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política, es precisamente que establece que toda audiencia se desarrolla en presencia del juez, ¿sí? Y que obviamente no podrá delegar en ninguna persona el desahogo y valoración de la prueba. De ahí la importancia precisamente de cómo es que la víctima puede o no puede llegar a la etapa de juicio a rendir su testimonio. Inclusive, en el tema psicológico podemos ver cuándo es el momento oportuno precisamente para que la víctima pueda generar su testimonio y generar esa convicción, ¿sí? Obviamente en la contradicción de tesis 1/2018 por tribunales colegiados, integrantes de pleno de colegiados, pues vuelve a retomar otra vez este tema del principio de la inmediación, pero aquí llama la atención e importancia que el principio de inmediación dice en esa contradicción de tesis, dice no puede desvincularse de los fines del proceso, sino que en realidad debe conceptualizarse como una forma de contribuir a alcanzar los objetivos del proceso penal. Recordemos, esclarecimiento del hecho, tal como debe de suceder o como se plantea que debe suceder con la prueba anticipada. Pues precisamente en el mismo artículo que analizamos hace un momento, dice, salvo excepciones expresas en la ley. Entonces, precisamente, la prueba anticipada es una excepción expresa en la ley, ¿sí? Porque llevar a ese rigorismo el principio de inmediación sería como, por ejemplo, en el caso de la fase recursiva, en la apelación, ¿sí? Que en este caso la alzada, ya sea el magistrado o magistrado, según sea unitario o colegiada la sala, no pudiera permitírsele el análisis y valoración de los registros electrónicos o digitales para poder hacer la valoración de la etapa de juicio oral, lo que fue en un momento dado desahogado y demostrado en ese juicio oral, acorde a los agravios que en un momento dado haga valer el apelante, ¿sí? Llevarlo a ese punto. Inclusive la Suprema Corte acaba de decretar o declarar de alguna manera la inconstitucionalidad del artículo correspondiente de la fase recursiva, en donde no le permitía a la sala recursiva precisamente hacer un análisis del caudal probatorio, precisamente decía la norma, bueno, todavía literal, a menos de que no se trate de violación al principio de inmediación. Es decir, todavía esa inconstitucionalidad decretada precisamente va enfocada a estos criterios que ya tiene la propia Corte acerca del principio de inmediación. Insisto, no debe desvincularse este principio de los fines del proceso, ¿sí? Es decir, a final de cuentas, los registros electrónicos permiten, ¿sí? Ese audio y video, esa certificación de ese audio y video permite que en un momento dado la prueba anticipada desahogada ante un juez de control en una etapa distinta a la etapa de juicio oral, permite y llevada a cabo desahogada con todos y cada uno de los principios que en un momento establece para el desahogo de la prueba en etapa de juicio oral, ese resguardo de ese audio y video y posteriormente incorporado al auto de apertura a juicio oral y que de alguna manera es tomada por el Tribunal de Enjuiciamiento, pues precisamente en cumplimiento a este debido proceso, derechos humanos, acceso a la justicia, precisamente no debe tener obstáculo alguno para que en un momento dado, si me regreso un poquito, al otorgamiento precisamente el desahogo de esta prueba anticipada y que de alguna manera pueda servir para que el Tribunal de Enjuiciamiento pueda decidir si se cumple o se está de alguna manera demostrando, en este caso, la culpabilidad o no culpabilidad a quien se le impute ese hecho delictivo. Entonces, aquí es importante, pero muchas veces nos hemos hecho la pregunta, bueno, ¿cuándo es razonablemente motivado, ¿sí?, que se pueda desahogar esa prueba anticipada? Obviamente, no todos los casos debería ser, si no podríamos llegar inclusive a hacer un mal uso de esa prueba anticipada. Sin embargo,
sí podemos tener de alguna manera un diagnóstico por un perito experto precisamente que nos establezca y cuándo pudiera proceder esa participación de una persona, ya sea víctima o testigo como víctima potencial, ¿sí? En la participación de una prueba anticipada, ¿no? Decidir en qué momento también es importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nos enfocamos a la psicología criminal como una de las subramas más de la victimología, podemos encontrar que existen, por ejemplo, tratadistas que nos indican que a veces es importante saber conocer en qué momento la participación de un testimonio víctima del delito puede ser importante o no en el proceso. Ejemplo de ello, alguien que ha sufrido o que sufrió un hecho delictivo, ese daño precisamente que lo genera como víctima, puede ser que al inicio, es decir, a los primeros momentos en los que sufrió ese hecho, pueda generar inclusive información contradictoria, ¿sí? Precisamente porque se encuentra en un estado de shock. Y a final de cuentas, recordemos, el derecho es demostrativo, tenemos que tener la información, y esa mala información en el informe policial homologado o inclusive en los primeros testimonios rendidos en sede ministerial pueden llegar a repercutir precisamente en la etapa de juicio oral y de alguna manera crear una duda en el tribunal de enjuiciamiento y generar una resolución contraria al hecho precisamente que se está intentando demostrar, ¿no? Entonces, habría que analizar también o delimitar cuántas veces debe de participar la víctima en las diferentes secuencias. Para ello es necesario, pues obviamente, aparte de ese estudio, inclusive una modificación a la norma procesal, precisamente la participación activa de los operadores, pero sobre todo del conocimiento, la perspectiva de género, en el caso de niñas, niños y adolescentes, es decir, que esos participantes sean precisamente conocedores de la materia para efecto de evitar esa figura de la revictimización, ¿no? Entonces, especificar también pues, de qué manera participará esta víctima en el proceso penal. Entonces, volviendo otra vez al tema de la prueba, pues, recordemos que la prueba que hubiera de servir de base, dice el 358 del Código Nacional, debe desahogarse en la etapa de juicio, ¿no? Salvo las excepciones expresas y previstas en este código. Precisamente el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues nos indica cuándo procedería esa prueba anticipada. Obviamente la prueba anticipada debe desahogarse ante el juez de control. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ese es el punto medular que nos atrae a esto, ¿no? Es cuando algún testigo no pueda concurrir a la audiencia o juicio, decíamos, por vivir en el extranjero, porque existe temor de su muerte, por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impidiese declarar. Entonces, obviamente debe demostrarse fundadamente el extremo de esa necesidad, pero sobre todo ahí viene una parte bien interesante, que esto es por eso que les decía hace un momento del derecho comparado con, por ejemplo, con Ecuador, Colombia y España, que es donde más ahora sí que me eché ese clavado de investigación. Evitar, o sea, si se fijan, la tercera fracción de ese 304 dice evitar la pérdida o alteración del medio probatorio, ¿sí? Y aquí viene lo interesante. A final de cuentas decíamos en un inicio que la revictimización podría provocar el abandono del proceso precisamente de la víctima. Pero sobre todo, en el caso de que la víctima participe, aún así esta situación que hemos planteado el día de hoy, participe en las diferentes etapas del proceso, genere información en diferentes etapas del proceso. Miren, vayamos al mundo fáctico, en la realidad. Un hecho delictivo sucedido en cierta fecha, de acuerdo a los tiempos que normalmente tenemos, para llegar a una etapa de juicio oral, sucederán meses, si no es que a veces inclusive en el derecho de defensa que pudiera tener algún imputado, provocarse una etapa de juicio oral 1 año o inclusive hasta 2 años después. ¿Qué genera esta situación en el ente cognitivo? Puede inclusive llegarse a perder la información.
Pensemos en un grupo vulnerable, niña, niño, adolescente, en desarrollo, ¿sí? Pensemos en una mujer víctima de un secuestro o víctima de un ataque sexual, ¿sí? Se puede llegar a perder la información, o sea, eso está demostrado cognitivamente y psicológicamente, o inclusive alterar la información. Puede de un momento a otro una víctima dar unas características del sujeto activo distintas, ¿sí? Inclusive ropa, inclusive algún tipo de características. De alguna manera los protocolos así nos lo indican, inclusive algunas resoluciones de la Corte Interamericana inclusive también nos lo han manifestado. De alguna manera, desde la perspectiva psicológica, la construcción de la prueba anticipada supone precisamente la aplicación de una cadena de custodia en las huellas de los recuerdos, de modo que no se contamine a lo largo de todo el proceso judicial. ¿Sí? Insisto, los recuerdos se deterioran transcurrido un plazo de tiempo. Esto independientemente del tema que hablábamos, del tema de la revictimización, también otro punto que debe de considerarse es precisamente el tiempo, el plazo que sucede entre los recuerdos que puede tener una víctima del delito. Es decir, cada vez que una víctima del delito narra un hecho, lo va reconstruyendo en su mente. Y esa reconstrucción puede llegar a generar precisamente una variación del hecho, ¿sí? Es decir, para algunos especialistas en psicología criminal, establecen que estos recuerdos pueden inclusive estar contaminados por la información del entorno, la forma en que inclusive en cómo se formulan las preguntas, el interrogatorio, las reacciones emocionales de los entrevistadores, inclusive esa de alguna manera, ese conocimiento, ese saber, precisamente la víctima que ya se encuentra en la etapa de juicio, ¿sí? En la que puede inclusive no saber el momento preciso en el que va a deshogar. En una etapa de juicio pueden suceder diferentes motivos en los que se haya una variación en el momento en el que va a desahogar, una posible suspensión de un día, 2 días, y que de alguna manera precisamente esa situación es la que va generando esa revictimización o ese posible abandono de la víctima al proceso. A diferencia a que si fijamos en este caso la procedencia, si así llegara a determinarse por el órgano jurisdiccional a petición de alguna de las partes el desahogo de la prueba anticipada, precisamente se fija una fecha y hora y que salvo condiciones o unas situaciones externas pudiera modificarse esa cita, pero a final de cuentas genera la prueba anticipada, ¿sí? Y que de alguna manera va a servir para la etapa de juicio y así evitar que esa víctima del delito, si ella quiere participar o de alguna manera, que comúnmente en estos casos que hemos mencionado no participan, ¿sí? O a menos de que lo hagan a través de sus representantes, precisamente los asesores jurídicos, o en el caso de niñas y adolescentes a través de sus padres o quienes tengan esa representación, pero al final de cuentas es precisamente ese testimonio, si no se cubre de esa manera, insisto, perdemos el objeto del proceso, ¿sí? Del proceso penal. Pues insisto, esa reproducción de ese testimonio, cuanto mayor eco mediático inclusive se puede generar ahora con el uso de las redes sociales y toda esta información, obviamente crea más vulnerabilidad. Inclusive en el caso de niñas y adolescentes es sugestionable la función de esa víctima en función precisamente de esa edad o de su fragilidad emocional. Precisamente, por ejemplo, en el caso de los delitos sexuales, quienes saben del tema sabrán que el delito sexual en su gran porcentaje, en un 70-80%, precisamente se desarrolla dentro del entorno familiar o de conocimiento de las víctimas. Entonces, esa fragilidad emocional, en el caso de niños y adolescentes, insisto, su función de edad puede generar precisamente una modificación a su testimonio, a su argumento, a su recuerdo de los hechos, lo cual genera, inclusive, nos va a llevar lejos del objeto del proceso penal, que es el esclarecimiento del hecho y que el delito no quede impune, entre otros, ¿sí? Decía hace un momento el caso España acerca de la prueba directa y prueba indirecta. Hay una jurisprudencia muy interesante del Tribunal Constitucional en España
es la STS 1/2017, donde precisamente, y muy similar a lo que nos sucede en México, hasta donde la prueba directa es necesaria en el proceso penal cuando la víctima no participa precisamente en el juicio oral. ¿Sí? En México hemos visto en algunas tesis jurisprudenciales por ahí acerca inclusive de la práctica de la lectura de las entrevistas que tiene esa víctima en etapa de juicio. Inclusive la Corte se pronunció, obviamente no es algo, no puede considerarse como una prueba como tal, pero otro punto decía, bueno, si no lo podemos incorporar a través de la prueba directa, pues a través de una prueba indirecta. ¿Cuál es esa prueba indirecta? A través de los peritos o del policía o del primer respondiente que recibió la víctima, qué fue lo que le dijo, cómo le platicó, qué fueron los hechos, en el caso de los peritos expertos, los testigos expertos, perdón. Entonces, ¿hasta dónde esa prueba directa o indirecta puede generar esa convicción en el tribunal de enjuiciamiento en el caso de que llegase a abandonar el proceso penal a víctima, derivado precisamente de esta revictimización? En ese tema de la jurisprudencia que hago referencia de España es bien interesante porque al final de cuentas sí llega a permitir de alguna manera desahogo de esa prueba indirecta bajo esos parámetros, pero sobre todo abre la puerta precisamente al desahogo de la prueba anticipada, precisamente al hecho de que debe utilizarse esta figura jurídica para, en todo caso, generar precisamente, ya una vez desahogada, conforme los lineamientos, en el caso de México, de acuerdo a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo establece el 304-305, y correspondientes y obviamente las de la etapa de juicio en el Código Nacional, puede generar precisamente convicción o ese efecto demostrativo en el tribunal de enjuiciamiento. Otros de quienes en un momento dado no les gusta o de alguna manera, por llamarlo de algún modo, el hecho de la prueba anticipada, es que dicen, bueno, ¿y cuál es su alcance jurídico con la presunción de inocencia? Pero insisto, una prueba a juicio de un servidor, una prueba anticipada, desahogada bajo los parámetros del Código Nacional, ¿sí?, siendo flexibles en cuanto a su admisión o procedencia, ¿sí?, para su desahogo, una vez que se desahogó, que es incorporado en los registros y que de alguna manera se lleva a través de la autoapertura juicio oral a la etapa de juicio, puede generar a través, sin violentar, como decíamos hace un momento, el principio de inmediación. Insisto, la culpabilidad en el proceso penal debe de quedar debidamente demostrada, lejos de toda duda razonable. Por eso, desde la perspectiva del derecho, la presunción de inocencia como regla de tratamiento no debe generar ninguna diferencia cualitativa entre una absolución fundada en una existencia de pruebas inculpatorias, o sea, la hipótesis de vacío probatorio que como se pudiera llegar a generar en caso de no atenderse de esta manera, a una absolución basada en insuficiencia de pruebas de cargos existentes, ¿no? Lo que conocemos como la hipótesis de prueba insuficiente. Es decir, el hecho de que se desahogue una prueba anticipada, que obviamente si ya tenemos un imputado conocido y que de alguna manera hay un defensor en la participación, es decir, con todas las reglas procesales que debe de tener para su desahogo, no debería generar ningún tipo de violación de la presunción de inocencia, porque este principio de presunción de inocencia se va a generar precisamente en el fallo que genera ese tribunal, precisamente de todo ese caudal probatorio que se generó en esa etapa de juicio. Entonces, como ha quedado referido, pues ese derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio impone a quien acusa precisamente la carga de la prueba de los hechos que conforman esa imputación. Por ello, la absolución o no es precisamente porque la culpabilidad no ha quedado demostrada lejos de toda duda razonable. Por esa razón, considero que no, de alguna manera, el desahogo o la anticipación a prueba no genera ningún tipo de contracción o contradicción en un momento dado al principio de la presunción de inocencia y, sin embargo, sí puede generar precisamente violación a derechos humanos, violación
al principio de acceso a la justicia, en este caso de la víctima. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que observe el tribunal de enjuiciamiento en lo que se desahogó en esa prueba anticipada, pues precisamente vertirá la credibilidad, en este caso, si hay móviles de resentimiento o no, en este caso, de la fuente de ese testimonio, si hay ambigüedades, si hay contradicciones justificadas o injustificadas, de acuerdo a los patrones externos en cuanto a que genere ese testimonio, obviamente la fiabilidad de los datos ofrecidos, y recordemos que precisamente, si bien es cierto, en algunos casos la versión de la víctima tiene un valor fundamental, pero a final de cuentas hay una libre valoración de ese tribunal de enjuiciamiento, ¿sí? Esa libre valoración de acuerdo a las máximas de la experiencia, la lógica, la ética, lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, precisamente va a utilizar el tribunal de enjuiciamiento, no tendría por qué alejarse de esas reglas de la valoración de la prueba en el proceso penal, y que obviamente ese testimonio deberá ser trasladado a otros órganos probatorios que de alguna manera corroboren a través de algún otro elemento exógeno debidamente probado, o en este caso por el órgano acusador o inclusive por la propia asesoría jurídica, para generar esa convicción que en un momento dado debe de tener ese tribunal de enjuiciamiento al momento de dictar en este caso el fallo y la sentencia correspondiente, ¿no? Entonces, aquí es el punto medular, ¿no? De saber por qué consideramos que la prueba anticipada es un buen instrumento jurídico para generar, lejos de lo que establece así muy rígidamente el artículo 304, sino que haciendo una interpretación conforme pro persona, utilizando el convencionalismo, generar precisamente a través de los diferentes instrumentos internacionales la procedibilidad de la prueba anticipada por estos argumentos que hemos manejado el día de hoy, para generar precisamente la posibilidad de esa prueba anticipada y que se desahogue y evitar precisamente la violación al derecho humano de la víctima, evitar esa revictimización, ¿sí? Entonces, como conclusión de esta plática, pues, obviamente manejar varias directrices, ¿no? O sea, punto, establecer cuándo procedería, en este caso, el testimonio de la víctima como fuente de prueba que sea desahogada precisamente a través de la prueba anticipada. Insisto, y lo dije hace un ratito, no todos los casos sería procedente este tipo de situación. Recordemos, tenemos que establecer causas de vulnerabilidad, causas precisamente cognitivas, psicológicas, que generen precisamente, que pudieran generar esta revictimización, ¿sí? De alguna manera identificar aquellos casos en los que el testimonio pueda acceder a precisamente al proceso judicial con el menor riesgo de revictimización a través de esta figura, ¿sí? A mayor calidad del testimonio, es decir, para que pueda generar mayor información que lleven precisamente al esclarecimiento del hecho, ¿sí? Recordemos también, y lo dije en un principio, no solamente la víctima directa en el proceso penal, sino también inclusive el testigo como también víctima de esta relación jurídico-penal, ¿sí? Es decir, tenemos que considerar también los diferentes criterios para valorar la suficiencia del testimonio que justifique precisamente la declaración de culpabilidad o no del acusado. Pero esto es importante, por eso es importante precisamente que el testimonio de la víctima, dentro de los principios que hemos manejado, dentro obviamente del debido proceso, sin violentar tampoco los principios que en un momento dado tenga sobre el caso el imputado o acusado del hecho criminal, pues precisamente pueden generar dentro de las normas procesales, dentro del marco jurídico penal mexicano, pues certidumbre que en algún momento realmente la víctima tiene esa participación activa dentro del proceso penal, que sea oído y escuchado en juicio también de alguna manera, y que de alguna manera los principios del sistema jurídico penal se cumplen a cabalidad, y sobre todo los derechos fundamentales, insisto, sin violentar los derechos del imputado. Esperando que esta plática haya sido de suma importancia, les envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que se pudiera.
Sí, de alguna manera tienen mis datos de contacto. Mi nombre es Paul Razo Brooks, me encuentro en Baja California Sur, en el Poder Judicial del Estado, titular de la Magistratura de la Tercera Sala Penal y de Justicia para Adolescentes. Bonita tarde. Gracias.